rueda de prensa de presentación de los presupuestos municipales para el ejercicio 2022. Antes de comenzar, quiero agradecer la labor y la dedicación tanto del área técnico-financiera del Ayuntamiento de Torrelavega, como especialmente la labor de nuestro concejal, de Pedro Pérez Noriega, para la redacción de estos presupuestos que afronten los retos que tiene la ciudad de Torrelavega para los próximos 10 años. La verdad es que es un placer contar con gente cualificada, especializada y que sea capaz de gestionar este presupuesto con tanto rigor como lo hace Pedro. Es el presupuesto más inversor de la historia de la ciudad de Torrelavega, sin lugar a dudas. A nadie se le escapa que las circunstancias de este año son excepcionales, puesto que es el año de la salida de la mayor crisis sanitaria de la que todos somos conocedores y, por tanto, se abren una serie de posibilidades que el Ayuntamiento tiene que afrontar. Por otro lado, también es el año en el que se cumplen 3 años de legislatura y llevamos trabajando en multitud de proyectos que tienen que dar sus frutos durante los próximos meses. La administración es compleja, hay que avanzar en los proyectos paso a paso y eso ha hecho que se hayan juntado una serie de inversiones a las que tenemos que dotar durante este presupuesto del ejercicio 2022 y que no estaban con anterioridad. El presupuesto del año 2022 tiene un equilibrio entre ingresos y gastos de aproximadamente 55 millones de euros, luego Pedro ya os dará las cifras exactas, pero a eso hay que sumar los 25 millones de euros que vamos a tener de inversión, o bien por nuevas inversiones, 15 millones de euros, o bien por inversiones dotadas con anterioridad, que ya están en marcha o su ejecución o su licitación. Además, a esto se suma 15 millones de euros de subvenciones, o bien del Gobierno de Cantabria, o bien de fondos europeos, que tenemos previsto recibir durante los siguientes ejercicios, tanto este del 2022 como 2023, 24 y 25. Y además, a toda esta inversión que va a llegar a la ciudad por parte de las subvenciones que reciba el Ayuntamiento de Torrelavega en obras que licite el Ayuntamiento de Torrelavega, hay otra serie de obras importantísimas que se van a empezar durante este ejercicio 2022 o durante el ejercicio 2023 que han de ser tenidas en cuenta. De manera inminente, prácticamente, comenzará la carretera Viveda-Barreda con 7.200.000 euros. También está dotada la partida de 3 millones de euros para la rehabilitación de la lechera, que esperamos también pueda iniciarse durante este ejercicio 2022. El aparcamiento en la altura del ferial, dotado con 4,5 millones de euros, íntegramente también con financiación externa. La rehabilitación del albergue de Isniace, con 400.000 euros. O una de nuestras obras más deseadas, que es la consolidación estructural del Palacio Municipal, con 1 millón de euros. A esto tenemos que sumar también el nuevo anuncio de acuerdo con el consejero de Obras Públicas para la rehabilitación del Mercado Nacional de Ganados, con 18 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento de Torrelavega abonará 9 en un periodo entre 10 y 15 años de retorno. Y, como no, el soterramiento al cual aspiramos poder comenzar durante el próximo año 2023 y que está dotado en nuestro presupuesto con 660.000 euros. Y, lógicamente, el conservatorio, me señala Pedro, que como sabéis ya saldrá a licitación la revisión del proyecto, la redacción del proyecto, perdón, espero que durante los próximos 15 días y pueda ser también una realidad para finales del año 2023. El presupuesto es más social, si cabe, que los presupuestos anteriores. Respetamos todas las partidas de ayuda a las familias torrelaveguenses que están teniendo dificultades, o bien por su situación socioeconómica, o bien por las dificultades que nos ha generado la pandemia, y seguimos con las ayudas a nuestro tejido empresarial. En cuanto a las familias, hacemos una apuesta especial por las ayudas de guardería, con 30.000 euros para conciliar la vida
familiar y laboral. En cuanto al urbanismo de la ciudad, volvemos a hacer la apuesta para bajar las actividades económicas en entreplantas a las plantas bajas, a los bajos comerciales, con 40.000 euros, y además ingresamos la partida para mejora de la accesibilidad en viviendas. A los empresarios de la ciudad les hacemos una nueva partida de 200.000 euros para poder ayudarles en esta salida de la pandemia, y además a nuestros universitarios sacaremos una convocatoria de ayudas al transporte de 75.000 euros. Todas estas ayudas se suman a las ya existentes de ejercicios anteriores. Y en cuanto a las inversiones más fuertes a realizar por el propio Ayuntamiento de Torrelavega durante este ejercicio 2022, tenemos el aparcamiento de la Carmencita, con 4 millones de euros, 3.917.000 euros. Tenemos la Tecnoteca, con 2.600.000 euros, de la cual se han abierto las ofertas técnicas la pasada semana, y el lunes hay prevista mesa de contratación para recibir el informe del técnico que tiene que analizar las mismas. La piscina al aire libre, que como sabéis la ejecutaremos en Tanos, la hemos integrado dentro de un plurianual. Es un total de 1.700.000 euros, y en este ejercicio del 2022 integramos una partida de 200.000 euros, lo cual nos da la seguridad de poder licitar durante este ejercicio. La remodelación de Julián Ceballos, que como sabéis viene también vinculada a una subvención de fondos europeos del Ministerio de Transportes, con 1.700.000 euros. Y la ejecución del centro asistencial, que estamos realizando ya en estos momentos en Pablo Garnica, que tiene un presupuesto aproximado de 1,5 millones de euros. A estas inversiones hay que sumar dos inversiones importantes en cuanto a urbanización del tejido urbano en la ciudad de Torrelavega. La primera de ellas, y más pequeña, es la urbanización de la unidad de actuación C2 en Campuzano, entre la ciudad Vergel y el nuevo edificio de viviendas sociales realizado en colaboración con GESBICAN, que tiene un presupuesto de ejecución de 448.000 euros, de los cuales recibiremos una importante cantidad en cuanto le pasemos los gastos al propietario del suelo, que es la Sareb, ya que esto es una ejecución por el sistema de compensación. Y por otro lado, está mucho más importante, que es la urbanización del polígono 2 del Valle. El polígono 2 del Valle es el suelo situado entre el Colegio de las Monjas de los Sagrados Corazones y la zona baja de Sierra Pando, atravesado por el Boulevard Ronda, un espacio donde podrán vivir más de 150 torrelaveguenses, más de 150 viviendas en el que podrán vivir más de 500 torrelaveguenses, y que tiene un presupuesto total de 2,5 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento de Torrelavega abonará su parte, que son 375.000 euros, y el resto correrá por cuenta de los restantes propietarios de suelo. Comienzo por donde empecé, agradecer el esfuerzo del área técnica del Ayuntamiento y de nuestro concejal, de Pedro Pérez Noriega. Decir una vez más que es el presupuesto inversor más importante de la ciudad de Torrelavega y de su historia, que es necesario realizarlo este año porque se nos abren muchas oportunidades, como son los fondos europeos, y porque tenemos la suerte de haber realizado los deberes durante los ejercicios anteriores y tener los proyectos necesarios para poder ser ejecutados. El proyecto de presupuestos que presenta el equipo de gobierno para este año 2022 le calificamos como un proyecto social, inversor, ambicioso y con diversos proyectos que van a ser transformadores de la ciudad. Entiendo que es el proyecto que necesita Torrelavega para impulsar la economía de la ciudad en estos momentos, cuando acabamos de salir o estamos saliendo de una pandemia, y cuando estamos pues bajo los efectos de la guerra de Ucrania, como todos sabemos, como consecuencia de la política de Putin.
Bueno, estas circunstancias han influido y están influyendo en la economía, sin lugar a ninguna duda, en nuestra economía, en la economía de España, de Europa y también en la economía de Torrelavega. Decía que es un presupuesto social que va a permitir llegar a la mayoría de las familias o mayoritariamente a las familias vulnerables, y el ambicioso carácter inversor de este proyecto pues permitirá una mayor actividad en la ciudad, que irá en beneficio tanto del comercio como de la hostelería, autónomos, pymes y familias en general. Las inversiones se reparten tanto en el centro de la ciudad como en los barrios y pueblos. No va a haber ninguna parte de la ciudad, ningún barrio, ningún pueblo que no se vea beneficiado de estos presupuestos que, como decía antes, son muy inversores, y esto nos va a permitir, pues, en mayor o menor grado, llegar a toda la ciudad. Como decía, tanto al centro como a todos los barrios y pueblos, sin lugar a ninguna duda. Podemos destacar y decir que se da prioridad también en este presupuesto a la informatización del ayuntamiento, para dar, pues, un mejor servicio tanto a los ciudadanos que se acercan al ayuntamiento y especialmente para que los ciudadanos puedan realizar los trámites desde su casa sin tener que venir al ayuntamiento. Para esto se destinarán 384.305 euros. También tenemos que destacar, pues, bueno, las piscinas al aire libre, que, como todos sabemos, se van a construir junto al campo de fútbol de Santana, es decir, en el complejo deportivo de Santana, con lo cual, bueno, pues atendemos a una necesidad de una vieja demanda de los vecinos de Torrelavega. Uno de los proyectos transformadores de la ciudad, pues, es el soterramiento de las vías de la antigua FEBE a su paso por Torrelavega. Pues bueno, pues también se recoge la anualidad correspondiente a este año 2022, es una prioridad absoluta para este ayuntamiento. Podemos destacar también, pues, la cubierta de 4 pistas polideportivas. 4 pistas polideportivas que van a ser utilizadas durante el día durante el curso escolar, durante el horario escolar, para entendernos, por los alumnos de los colegios de estos barrios y pueblos, y durante el resto del día, pues, por la ciudadanía en general. Y me estoy refiriendo a 4, es decir, 2 que aparecen en los presupuestos del año 2022, bien digo, y que son la cubierta del Colegio Matilde de la Torre en Ganzo y la cubierta del Colegio Menéndez Pelayo, aquí a pocos metros donde nos encontramos, que es una necesidad, una vieja demanda de la comunidad educativa. Y otros 2 colegios que también se están cubriendo las pistas polideportivas, que se están haciendo con el remanente del año anterior, pero que están en ejecución. La cubierta polideportiva del Colegio Escudero Espronceda de Tanos, que está ya muy avanzada, y la cubierta del colegio en torno al colegio, junto al Colegio José Luis Hidalgo de Nueva Ciudad, cuyas obras comenzarán en los próximos días. Ya está firmado el contrato. Y, como decía, bueno, pues no nos olvidamos de esas inversiones en barrios y pueblos, por ejemplo, el Calderón de la Barca, el barrio de Ainsa, Fernández Vallejo, barrio de San Gil, Tanos. La práctica totalidad de los pueblos y barrios tienen inversiones. Y bueno, esto es a grandes rasgos, ya el resto he enumerado y lo enumerarás hasta ahora, ahora el concejal del área, Pedro Pérez Noriega, pero insistir que es un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy inversor, que es lo que necesita la ciudad en estos momentos, para superar los momentos, los años que hemos tenido que sufrir los efectos de la pandemia y los efectos que estamos sufriendo de la guerra, y creo que para luchar contra esto la solución es invertir muchísimo dinero, porque invirtiendo, haciendo grandes inversiones, pues se dinamiza la economía y eso beneficia, pues, a todo el tejido social, a todo el tejido económico de Torrelavega. Efectivamente, el momento que veníamos esperando, aunque no para estas inversiones, sí
sí que preveíamos que en algún momento nos tendríamos que acudir a la financiación externa, y a lo único que aspirábamos era a que fueran proyectos pues, que realmente dinamizaran la ciudad. Sabíamos que el soterramiento nos iba a tocar, sabíamos que nos iba a tocar también el Palacio Municipal, pero las circunstancias han hecho que, como consecuencia de las diferentes subvenciones que pone a nuestra disposición el Gobierno de España y la Comunidad Europea, pues tenemos que aprovechar y dotar a Torrelavega de una serie de infraestructuras que de alguna manera habíamos hecho ya la labor previa de tener esos proyectos, lo que nos ha permitido, por un lado, podernos presentar y, por otro lado, acudir sin financiación externa como teníamos. Ahora mismo estamos sin ningún préstamo bancario y no tenemos el presupuesto afectado por ninguna amortización ni ningún pago de intereses. Como digo, esta financiación externa a lo mejor no habíamos pensado en ella para los proyectos que vamos a acometer, pero los proyectos son totalmente necesarios para la ciudad. De ahí que nos hayamos planteado, por un lado, el dotar en el 2022, todavía con un nivel de ingresos relativamente insuficiente respecto a lo que sería una recuperación total de la economía de la ciudad, y por otro lado el tratar de llevarlo como mínimo a 2 años, primero porque los proyectos lo permiten, las subvenciones permiten ir a un horizonte temporal como mínimo de 2 años, incluso llegar hasta el 2025 en alguna de las partidas. Ahora mismo lo que estamos aquí planteando es un proyecto, un presupuesto a 2 años, 2022-2023, fundamentalmente para desarrollar todo cuanto se ha adelantado por parte del alcalde y del primer teniente alcalde. A nivel global, los ingresos corrientes, como digo, los 55 millones de euros, suponen un 7,8% de incremento respecto al año anterior, y la partida más significativa viene de la aportación del Estado a través de las aportaciones que nos hace de forma mensual. Supone casi 3 millones de euros. El incremento ha habido como consecuencia de los mayores ingresos que tiene el Estado de España. Por otro lado, contra esos 55 millones, y ya de forma muy equilibrada, llegamos también a un volumen de gasto corriente de 31 millones de euros, 31,8, que supone un 5,4 de incremento sobre el ejercicio anterior. Y a todo esto hay que añadirle, a estos 31 millones de euros, les tenemos que añadir los gastos de personal, capítulo 1, que también es un tema político, aunque no lo parezca, porque desde el Ayuntamiento de Torrelavega, el equipo de gobierno, lo que está tratando es de acudir a todas las convocatorias que se pueden para contratar personal e ir supliendo las carencias que durante años hemos tenido en diferentes servicios municipales y que nos han hecho pues, cojear en algunos de ellos como consecuencia de esa falta de personal. Esos 31 más los 23 del capítulo 1 de gastos de personal hacen los 55 millones de euros que, como digo, están equilibrados. En alguna de las presentaciones que os hemos acompañado viene el porcentaje que supone para que pues, los ciudadanos de Torrelavega sepan hasta dónde llega de alguna manera el componente político de un presupuesto, explicando, como digo, que el capítulo 1 de gastos de personal pues también lleva una apuesta municipal. El capítulo 1 de gastos de personal es el 43% del presupuesto, el resto de gastos corrientes el 49%, ahí ya empieza a haber incidencia también política, y nos queda un 10% para subvenciones. En subvenciones hay subvenciones de todo tipo, desde los servicios sociales, que siguen siendo, digamos que el principal componente al cual no cuestionamos nunca, las necesidades sociales, tanto los fondos generales como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o el catering, mantenemos lo que realmente se necesita. Este año, por ejemplo, ha repuntado un poco al alza, pero lo cubrimos sin problemas, igual que seguimos manteniendo los fondos extraordinarios de servicios sociales que se vienen teniendo históricamente y que mientras el Partido Regionalista y el Partido Socialista gobiernan en esta ciudad, pues vamos a seguirlos manteniendo en esa línea. Por otro lado, también os acompañamos información respecto a las subvenciones,
porque de alguna manera nosotros estamos locos, el Gobierno de España está loco, el Gobierno de Cantabria está loco, nos vienen subvenciones por todos los lados cada día, y la verdad es que parte del retraso en la presentación de los presupuestos, aunque aun teniendo mayoría los podíamos haber sacado antes, viene motivado por ese cúmulo de subvenciones que nos van llegando, que la verdad es que todas son atractivas y que por responsabilidad nos tenemos que presentar a todas. Luego, algunas de ellas, parte del presupuesto se ha condicionado a esas ayudas que podamos recibir, pero es que estamos hablando de que prácticamente 4 millones este año ya están prácticamente garantizados, pero en estos 2 o 3 años podemos llegar a recibir otros 10 o 12 millones de euros. Entonces, hay muchas de estas inversiones que seguramente, no sé si en el 80% o 90%, pero en un porcentaje importante van a venir también subvencionadas por esos fondos europeos, a los cuales, insisto, por responsabilidad nos tenemos que apuntar y tenemos que tratar de luchar con los proyectos para que esto se lleve a cabo. En cuanto a las negociaciones políticas, este presupuesto está de alguna manera ya consensuado con los grupos políticos. Hemos tenido varias rondas de acercamiento con todos ellos. Lógicamente tenemos diferencias. Nosotros, por ejemplo, seguimos manteniendo la necesidad de establecer cierto orden en el tema de los aparcamientos. Nosotros lo llamamos ERA porque va a ser gratuita, pero es un establecimiento regulado que le vamos a tener que hacer, igual que los controles a los aparcamientos o los controles a los accesos a calles, como explicó el alcalde en su presentación. Entonces, eso, por ejemplo, nos aleja de llegar a un acuerdo con Asamblea Ciudadana por Torlavega. En el resto de conceptos parece que estamos más o menos de acuerdo, y con el resto de grupos políticos la verdad es que la sensación que hemos tenido, no ha habido ninguna petición así muy especial que nos impidiera llegar a acuerdos. Entienden la situación del presupuesto municipal y entienden los números que se presentan, y luego veremos a ver si finalmente votan a favor o se abstienen o votan en contra, pero no ha habido ninguna partida así significativa que hayamos tenido que decir que no porque no tuviera sentido o lo que nos plantearan. Como digo, a lo largo de estas semanas que quedan en el mes de abril, trataremos de, por un lado, aprobar el presupuesto en comisión y, por otro lado, plantear el pleno extraordinario para la aprobación definitiva y que el presupuesto se pueda poner en marcha pues, a lo largo del mes de mayo. Decir que, aunque nos afecta a 2 años las inversiones que planteamos, no nos impide la licitación de las mismas, con lo cual, a lo largo del 2022 sí que con total seguridad se pueden licitar prácticamente todos los proyectos que tenemos, salvo aquellos que de alguna manera condicionemos a la ayuda definitiva, que de alguna manera tendremos que priorizar si al final esa ayuda no viene en la dimensión que nosotros estamos previendo. Por ejemplo, en el parking en altura en la Carmencita, que es un proyecto del equipo de gobierno que vamos a defender siempre, pues lo vamos a hacer sí o sí. Si nos vienen las ayudas, perfecto, y si no nos vienen, ahora por ejemplo está planteado con una ayuda exclusiva del Gobierno de Cantabria que nos da 800.000 euros. Si vinieran finalmente las ayudas europeas, pues lo haríamos con esas ayudas europeas, y si no, pues lo haríamos financiándonos como está planteado en este primer escenario de borrador de presupuestos. Y por último decir, bueno, las líneas de financiación ajena externa que vamos a acogernos es, por un lado, unas iremos a préstamos ICO relacionados con fondos públicos, y en otro caso iremos a una financiación normal con una entidad bancaria que nos aporte, que nos ofrezca las mejores condiciones del mercado, y estamos pensando en préstamos a largo plazo, lo más posible, porque entendemos que la mayoría de las inversiones que estamos haciendo aquí pues va de alguna manera a condicionar los presupuestos siguientes, pero es verdad que van a solucionar muchos de los problemas que hoy día tiene la ciudad de Torlavega. Estamos pensando, como te decía, en préstamos a largo plazo, mínimo 15 años, porque no queremos tampoco comprometer los ejercicios siguientes sin inversiones. Habrá alguna inversión, aunque sean menores, que vamos a tener que seguir haciendo durante estos años hasta que se recupere la inversión. Todos esperamos que cuando logremos aprobar el Plan General de Ordenación Urbana se volverá a construir,
Ahora en el presupuesto ya estamos metiendo algunas partidas que otros años no hemos podido meter. La actividad económica también va a generar una serie de ingresos y seguiremos con la política, si podemos, de no incrementar los impuestos, que lo que estamos haciendo es congelarlos, pero como digo ya, el equilibrio entre gastos e ingresos pues cada vez está más equilibrado y quedan menos opciones para poder invertir.